Hola, ¿qué tal amigos? Dios los bendiga a todos. Les saluda su amigo, el evangelista Rafael Balcázar desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Les saludamos con mucho gusto a todos los amigos que nos siguen a través de esta plataforma de Facebook y también de YouTube. Dios bendiga a todos. Vamos a entrar a nuestro estudio de la lección número 2, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Es la lección número 2 de nuestro estudio de el capítulo 4, el Espíritu Santo y los dones espirituales. Usted dirá, ¿y por qué vamos a hablar dentro de este capítulo del fruto del Espíritu? Bueno, porque si no tenemos el fruto del Espíritu desarrollado en nuestra vida, cualquier don que usemos, en vez de ser de bendición, en vez de ser para edificación, va a afectar en vez de bendecir. Entonces necesitamos nosotros entender este asunto del fruto del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque el fruto del Espíritu manifiesta el carácter de Dios. Así es, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como lo dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Bien, y en cuanto a los dones espirituales, bueno, los dones espirituales, los dones del Espíritu manifiestan el poder de Dios. El fruto del Espíritu manifiesta el carácter de Dios. Los dones del Espíritu manifiestan el poder de Dios. Así que como sus representantes aquí en la tierra, necesitamos desarrollar ambos, el fruto del Espíritu y también los dones del Espíritu o los dones espirituales. Vamos a ir entonces a la palabra, San Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Vamos a leer la escritura, vamos a ver qué nos dice la palabra aquí en San Juan 14 del 1 al 8, donde encontramos la vid verdadera, Jesús, la vid verdadera. Hay siete yo soy de Jesús en San Juan, y uno de ellos es precisamente, yo soy la vid verdadera. Bien, comienza así la palabra de Dios. San Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8, dice la palabra: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gloria a Dios. Hasta ahí la lectura, San Juan 15, del 1 al 8. Ahora vamos a ir a las preguntas de nuestro estudio. Recuerden que este estudio de discipulado, el libro morado, es un libro que trata de fundamentos bíblicos para edificar discípulos fuertes. Así es. Y también este estudio se desarrolla a través de preguntas y respuestas. Vamos a ir a la primera pregunta de nuestra lección número 2, el fruto del Espíritu. Y la primera pregunta es: ¿cómo podemos dar gloria al Padre? Y San Juan 15:8 nos da la respuesta: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que la respuesta es dando mucho fruto. Aquí hay varios niveles de fruto: fruto, más fruto, mucho fruto. Es lo que nos dice la palabra de Dios aquí
en San Juan capítulo 15. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué sucede con las ramas que no dan fruto? Bueno, en la lectura que acabamos de dar, dice que las ramas que no dan fruto se cortan y se echan en el fuego y arden. Tercera pregunta, ¿qué sucede con las ramas que sí dan fruto? Bueno, ahí la Biblia lo dice claramente, en el versículo 2 de San Juan 15, dice que y todo aquel que da fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. El Padre va a podar toda rama que dé fruto, la va a podar para que dé más fruto. Dios no está conforme en unos pocos frutos que demos nosotros, ni tampoco nosotros debemos estar conformes, sino que cada día tenemos que desarrollar más fruto en nuestra vida, el fruto del Espíritu. Cada día el carácter de Dios tiene que irse desarrollando en nuestras vidas. Cada día tenemos que asemejarnos más a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La cuarta pregunta es la siguiente: ¿por qué poda Él las ramas que dan fruto? Bueno, la respuesta es porque quiere que dé fruto todavía, que dé fruto todavía. Dios no ha acabado la obra contigo, mi querido hermano. Aún todavía hay mucho que Dios tiene que hacer en nosotros. Hay muchas cosas que Dios tiene que limpiar, tiene que podar, tiene que quitar de nuestras vidas para que podamos vivir esa vida que a Él le agrada, esa vida abundante. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La quinta pregunta de nuestro estudio es: ¿podemos producir fruto por nosotros mismos? La respuesta es un rotundo no. No, la Biblia lo dice claramente, ¿verdad? Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que hay que permanecer en Cristo para poder dar fruto. La sexta pregunta es: ¿qué debemos hacer para producir fruto espiritual? Bien, hay una palabra clave ahí en el pasaje y es la palabra permanecer. Permanecer. Versículo 4 y 5 dice la palabra que hay que permanecer en Él. Así que la respuesta es permanecer en Jesús. Hay que permanecer en Jesús, y esa es una de las marcas distintivas de un verdadero discípulo de Cristo. Uno que permanece en Jesús, permanece arraigado y cimentado en Jesucristo. Gloria a Dios. Séptima pregunta: ¿qué cree usted que significa permanecer en la vid? Mi amigo, mi hermano, dejen sus comentarios ahí. ¿Qué cree usted que significa permanecer en la vid? De los versículos 4 al 7 encontramos que, como ya leímos, es no separarse. Así es. Permanecer en la vid significa no separarse. Significa permanecer en Jesús. Vivir en una relación fructífera. Amén. Eso significa permanecer en Jesús. De tal forma que cuando permanecemos en Cristo, permanecemos en la vid, nuestra vida se llena de la savia de Cristo. Así como cuando una rama está llena de la savia del árbol, entonces el resultado es el fruto. Cuando un cristiano está lleno de Cristo, el resultado es el fruto. Ahora, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, dice la Biblia: mas el fruto del Espíritu. Es un contraste que hace el apóstol Pablo entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne están en Gálatas 5:19 en adelante, y el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está la lista entonces: amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza o dominio propio. Es el fruto del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el más importante de este fruto del Espíritu? Bien, la respuesta está en 1 Corintios 13:13. Dice que el amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de todos es el amor. Gloria a Dios. Así que la pregunta número 9 dice, ¿cuál es el más importante? Y la respuesta es el amor. El amor. Pregunta número 10, que es la última pregunta. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? De acuerdo a 1 Corintios 3:16, dice la Biblia que somos templos del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que el Espíritu mora en vosotros? ¿O no sabéis que sois templos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Lo dice la Biblia claramente. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Voy a leérselos tal y como está en la palabra del Señor. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿dónde mora el Espíritu? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. Así es. Tal vez, mi querido hermano, esto se deba a que es difícil practicar virtudes como el amor, como la paciencia y la bondad estando solos. Necesitamos al Espíritu Santo para poder producir ese fruto del Espíritu. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Así que ya terminando esta lección, la pregunta es, ¿qué aprendió usted en esta lección? Es una corta lección. ¿Qué aprendió usted en esta lección? ¿Y cómo la va a aplicar a su vida? Bien, lo que aprendemos aquí es que tenemos que vivir en una relación permanente con Jesús para dar fruto. Y la manera en que podemos mantener esa relación permanente con Jesús es a través de su palabra, pasando tiempo en oración con Dios y también con su palabra, congregándonos, pues la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es muy importante congregarnos, es muy importante estar en un grupo de discipulado para poder desarrollarnos, para poder crecer. Es muy importante que tengamos un mentor en nuestras vidas para que nos pueda ayudar a crecer también en nuestra vida cristiana. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por su amable y fina atención. Gracias por atender este estudio. Soy su amigo el evangelista Rafael Balcázar. Si tienes preguntas, si tienes peticiones de oración, déjame un mensaje, déjame un comentario ahí y te voy a dar mi número telefónico para que te contactes conmigo al 656-274-6380. 656-274-6380. Que Dios te bendiga. Gracias por recibir esta palabra. Oro que el fruto del Espíritu se desarrolle en tu vida, se desarrolle en mi vida, para que podamos glorificar a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que Dios te bendiga.